Hola, muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Bruselas, el espacio desde el Parlamento Europeo del diario.es. En esta ocasión vamos a hablar del franquismo, del posfranquismo, de la herencia del franquismo en España, a propósito del 20N y de que precisamente este 20N en el Parlamento Europeo se han organizado unas jornadas por el Grupo de Memoria Histórica en la Eurocámara, formado por eurodiputados españoles de diferentes partidos. Y para ello tenemos a algunos de los que van a participar en estas jornadas. En primer lugar, contamos con Hanna Calero, que es abogada del Grupo de Abogados Jóvenes, que está familiarizada con las querellas que puede haber alrededor del franquismo. También con Sol Luque, que ha trabajado mucho el asunto de los niños y niñas robadas. Tenemos también a Ana Miranda, portavoz del BNG en el Parlamento Europeo y futura eurodiputada para el final de la legislatura. Y a Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos, y también uno de los impulsores del Grupo de Memoria Histórica. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es, estamos en 2019, ya ha salido Franco del Valle de los Caídos. ¿Hay todavía franquismo, aunque Franco ya no esté en el Valle de los Caídos? De hecho, las jornadas se llaman así, ¿no? El franquismo, después de Franco, ¿no? Mucha gente pudo entender que con Franco murió el franquismo, ¿no? Y yo creo que eso es un error. El franquismo en nuestro país se llama impunidad. La impunidad de los crímenes del franquismo sigue hoy vigente, incluso sin Franco dentro del Valle. Y eso, acabar con la impunidad, el poder conseguir que las víctimas accedan a la justicia, a un amparo judicial efectivo, es uno de los elementos claves para poder acabar con el franquismo después de Franco. Bueno, estamos hablando de judicializar el franquismo. A estas alturas las leyes de amnistía permiten judicializar el franquismo. El problema no es únicamente la ley de amnistía famosa, que lo es también. El problema es la interpretación que da, en este caso, el Tribunal Supremo al tema de la prescripción o prescriptibilidad más bien, porque nosotros obviamente lo cuestionamos, de las querellas que se están interponiendo, sobre todo en el caso de los torturadores, pero también el de las desapariciones forzosas. Una sentencia del Tribunal Supremo que hizo mucho daño fue la famosa sentencia de 2012 que absolvió en este caso a Baltasar Garzón, porque sienta unas bases jurisprudenciales que impiden de facto entrar a conocer sobre el fondo de estos procedimientos. Por eso directamente muchos ni siquiera se admiten a trámite, se archivan, porque se entiende que están prescritos. Nosotros lo que sostenemos es que son crímenes internacionales, en tanto que son de lesa humanidad, y por lo tanto no están prescritos y deben poder juzgarse y condenarse. Además, la ley de amnistía entendemos que está mal entendida por la parte de los jueces que la aplican, ya que no impide en ningún momento de su articulado que se investiguen los crímenes, impide que se ponga de facto una condena, pero no la investigación. Entonces, si ya desde la base se interpreta de forma restrictiva, es imposible conseguir resarcimiento y justicia. Claro, porque una amnistía en principio se entiende que es para los que han sido condenados por un delito, no para aquellos que ni siquiera han pasado por un proceso. Efectivamente, la definición de amnistía es esa que tú dices. Se trata de que una persona condenada por un crimen sea amnistiada. Si no hay investigación, no hay persecución del delito y no hay condena, ¿cómo va a haber una amnistía? También uno de los asuntos que tiene muy presente el franquismo y de que habéis hablado muchas veces, Ana, es el del Pazo de Meirás, ¿no? que tú también lo has contribuido a traerlo a una resolución que aprobó el Parlamento Europeo hace ya un año, condena del franquismo y de la herencia del franquismo, de la Fundación Francisco Franco, etc. Efectivamente, porque la impunidad del franquismo ya no es solo en la impunidad de que los crímenes no hayan sido juzgados, sino en los restos, en la herencia, tanto en la herencia de Franco, más de 600 millones de euros, en el resto de los nombres, títulos nobiliarios y privilegios, pero también en esas propiedades y, por supuesto, la justicia, como bien acaba de relatar Hanna Calero, pero en especial en las propiedades. Esas propiedades que han sido transmitidas de forma fraudulenta en herencia, como si fueran suyas, cuando eran, en el caso del Pazo de Meirás era del pueblo, era una propiedad del pueblo de Sada, y sobre todo de una manera, de un uso abusivo, continuo, por parte de la familia Franco, y ya lo que es el colmo es que sea la Fundación Francisco Franco quien sea la gestora de las visitas. El Grupo de Memoria, precisamente en el mes de mayo del 2018, estuvimos allí, conseguimos entrar, pasar esa frontera, esa valla, y llegar adentro, y cuál fue nuestra sorpresa, que dentro se hace apología del franquismo y que por eso en esa resolución sobre el avance del neofascismo aprobada en el Parlamento el 25 de octubre del 18
hay un parágrafo pues, relativo no solo a las calles o al Valle de los Caídos, sino también al tema del Pazo de Meirás, porque es ya la segunda cosa que está ahora pendiente pues, después del Valle de los Caídos. Es un símbolo, pero a la vez significa el símbolo del expolio de esas empresas y tramos del empresariado español que todavía sigue pues, unido al franquismo. Y luego hay otro asunto, que es el que nos trae Sol, que además es sangrante ya en lo personal, ¿no? O sea, más allá de lo político, como es el de robar niños. Sí, lo que ocurre es que bueno, nosotros no vemos estos casos como casos personales, asuntos familiares. Son casos que tiene que investigar y que tiene que hacerse cargo el Estado, ¿no? Por supuesto que es político. Y es un tema que abarca muchísimo tiempo, que abarca todos los espacios del Estado, todas las comunidades autónomas. No hay ni un solo rincón del Estado donde no se haya producido un robo, ¿no? de un bebé. Y bueno, eso lo que supone es que, claro, que hay muchos tipos de móviles, muchas etapas, pero todas ellas están unidas por un hilo conductor, que es el de la impunidad y que incluso traspasa la transición, ¿no? Nos llega hasta la democracia. En este caso sí ha habido más investigaciones judiciales, ¿no? En el asunto de los bebés. Bueno, no ha habido investigación judicial, lo que ha habido es un archivo masivo de denuncias. Hay pues 2.100 diligencias abiertas desde 2011 hasta 2017, porque en los 2 últimos años no ha habido prácticamente diligencias de investigación, y de esas cerca de 1.700 han sido archivadas. Alrededor de unas 500 están en un limbo judicial que no se sabe muy bien precisamente dónde está. Es lo que parece por los medios de comunicación generalmente, y porque es verdad que hay mucha presencia, ya digo, mediática y social. Ya nos ha costado a las asociaciones que eso sea así, pero investigación judicial no ha habido. Sí ha habido algún que otro avance legislativo, eso también es cierto, pero por el tema de la justicia no hay ni una sola persona que haya sido juzgada por uno de estos delitos, no hay nadie en la cárcel y no hay ni un solo caso solucionado ante la justicia. Pero ahí no tendría que aplicar lo que hablábamos antes, ¿no? No sé. Bueno, hay una cuestión importante, y es que hay algo que tienen como muy a gala el decir los políticos especialmente, y es que estos delitos no tienen nada que ver con el franquismo. Pero aún así prescriben, y prescriben precisamente porque no son considerados delitos de lesa humanidad, claro, que es lo que son, ¿no? Claro. Entonces, bueno, para nosotros está clarísimo la relación con la dictadura, la relación con los crímenes del franquismo, porque mientras se producían otros delitos durante el franquismo también se estaban robando bebés, es decir, que hay todo un contexto histórico y político que favorecía estos crímenes y otros tantos del franquismo. Que no afecte la ley de amnistía, bueno, pues también consideran prescritos, pero precisamente por eso, porque no son considerados delitos de lesa humanidad. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo era? Descríbenos un poco. Depende de la época, ¿no? Depende de la etapa, porque nosotros consideramos que, por las investigaciones que se han realizado, que hay alrededor, bueno, pues unas 3 etapas, ¿no? La primera, claramente política, donde quitaban los niños a las mujeres republicanas, por una clara represión política. Después del 54 aproximadamente, hasta la muerte del dictador, bueno, pues ahí ya va cambiando un poco el objetivo, ya no son las mujeres republicanas, son otra población vulnerable también. También hablamos del sector perdedor, sobre todo mujeres pobres, con carencias culturales, una población muy, muy vulnerable. Y después, bueno, pues está ya, digamos, la etapa en democracia. Dependiendo de la época, pues a las mujeres republicanas claramente se les sacaba el hijo, se les retiraba, y sin ningún tipo de disimulo, ¿no? Precisamente porque había una teoría, que es la famosa teoría del gen rojo, que decía que además la propugnaba Vallejo Nájera, el psiquiatra Vallejo Nájera. Decía que los descendientes de una mujer republicana iban a heredar el famoso gen rojo. ¿Cómo evitar que lo desarrollasen? Separando el hijo de la madre.
Eso cambió un poquito en la siguiente etapa, ya se robaban niños en cárceles y en maternidades y diciéndoles a las madres que el niño había fallecido, y eso duró durante toda la democracia. Claro, hay mucha gente que dice, bueno, pero es que... Durante toda la democracia. Perdón, durante toda la dictadura, hasta bien entrada la democracia. Recordemos que hasta 1987 Fíjate. no existió la primera ley de adopción en España, ¿eh? O sea que cuando hablamos de... Bueno, ha sido un lapsus, pero justificado. Bueno, democracia, pseudodemocracia diríamos, ¿no? Bueno, hablando de los procesos judiciales, es llamativo que tenga que ser la justicia argentina la que pareciera más interesada también en resolver los asuntos, ¿no? Que la justicia española no... Sí, es que la justicia española, recordemos, y además esto queda constatado en el famoso informe de 2014 del relator de la ONU, es la institución justicia es la más continuista de todas aquellas, desde el franquismo hasta la democracia, pasando por la transición. Es decir, los tribunales que había entonces, con su mismo organigrama, pero algunos con el nombre ligeramente cambiado, son los que hay ahora. Además, hablando de las instancias superiores, igual me meto en algún jardín, pero están fuertemente politizados. Recordemos que algunos de los asientos que ocupan los magistrados de los tribunales los eligen cargos políticos. Eso evidentemente tiene también su influencia. Con respecto a la teoría, a la jurisprudencia que se aplica para no investigar aquí, porque recordemos que la mayor parte de las querellas que se presentan o denuncias ni siquiera se admiten a trámite, con lo cual ni se abre la puerta a investigar, que es obligación del tribunal que las recibe. La mayoría de las querellas aquí no se admiten a trámite por una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que está trabajada, no es baladí, pero que olvida por completo el derecho internacional. Derecho que sí que acoge la justicia argentina. La justicia argentina está conociendo de estos procedimientos en base al principio de justicia universal. Es un principio competencial, es decir, no es de fondo, pero permite a tribunales extranjeros conocer sobre procedimientos penales de otros estados cuando esos estados no están condenando por ellos. Por este motivo, los primeros querellantes y todos los que se sumaron se fueron a Argentina, que es donde tiene acogimiento. Tengo que decir que esta querella tiene una andadura de 9 años, pero en gran parte también es responsabilidad del Estado español y del funcionamiento de los tribunales españoles, que constantemente obstaculizan las diligencias que necesariamente hay que practicar aquí. Ahí también supongo que se echa de menos colaboración de los gobiernos de turno. Es decir, que todavía se ha exhumado al dictador, pero sigue habiendo decenas de miles de cadáveres en las cunetas, ¿no? Claro, no solo es una cuestión de los cadáveres en las cunetas, que yo creo que es significativo. De hecho, hubo una polémica, ¿no?, en medio de la campaña, porque Irene Montero dijo que éramos el segundo país después de Camboya, ¿no?, con más muertos en las cunetas, y se vio si eso era verdad o no. Mira, somos el país de la Unión Europea con más muertos en las cunetas. Eso no hay ninguna discusión, ¿no? ¿Qué hace la Unión Europea? ¿Qué hace el Gobierno de España para acabar con eso, ¿no? Pues, según los datos, podríamos decir, más contrastados, podemos hablar de unas 120.000 personas todavía desaparecidas de forma por violencia política en nuestro Estado, lo cual es un dato brutal. En Chipre, donde la Unión Europea está metiendo dinero para poder hacer exhumaciones justamente de personas desaparecidas por violencia política, estamos hablando de 2.400. O sea, lo digo para que veamos, ¿no?, la diferencia. Esto lo permite este régimen de impunidad, un régimen de impunidad en donde todos los partidos que han gobernado hasta ahora en democracia son copartícipes de ello. Y yo creo que eso es muy importante ponerlo encima de la mesa. No se ha atrevido a tocar elementos claves de lo que fue una transición pactada con la dictadura. Y ahí está el tema de la impunidad, y la impunidad para los represores, para los criminales y para sus crímenes. De hecho, uno de los trabajos que hemos hecho desde el Grupo de Memoria Democrática del Parlamento Europeo ha sido atraer colectivos a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Vinieron Meber Robás, que hizo un informe, la Comisión de Peticiones, muy ilustrativo justamente sobre lo que pasa en nuestro país, pero, por ejemplo, acaban de responder a la asociación Vitoria 3 de marzo,
en donde el Ministerio de Justicia español reconoce que hay un desamparo efectivo de las víctimas en nuestro país. Ese reconocimiento de desamparo efectivo por parte del Ministerio de Justicia, que ya lo había dicho el Consejo de Europa, que ya lo había dicho Naciones Unidas, que ya lo había dicho este propio Parlamento, no hay ninguna medida que hayan puesto ni el Partido Popular, en ningún caso, pero tampoco el Partido Socialista para eliminar eso. Todo lo contrario, lo único que se han puesto son trabas. Se han puesto trabas diciéndole directamente a la Fiscalía. No solo Pedro Sánchez el que habla de controlar a la Fiscalía, el Partido Popular lo ha hecho efectivo y ahí está la disposición del 2016 en donde dice directamente a la Fiscalía que no tramite nada que venga de la querella argentina. Que no se tramite, por ejemplo, ninguna de las querellas que se estén presentando en el Estado. Y de hecho se pone como ejemplo lo que le pasó, ejemplo para cualquier juez o jueza que se anime, lo que le pasó a Garzón. Claro, yo creo que es un dato muy ilustrativo de lo que pasa en nuestro país, pero hemos hablado de impunidad. Ana ha planteado una cosa que es fundamental, que es el tema del expolio. El expolio en donde Franco, la familia Franco, puede ser el ejemplo más paradigmático. Pero, ¿y si hablamos de empresas del IBEX 35 que están involucradas en ese expolio franquista? ¿Por qué sí que hubo cierto, pequeño, pero cierto resarcimiento, por ejemplo, de trabajo forzado durante la época nazi y nunca se ha planteado ese tipo de resarcimiento con el trabajo forzado de más de 300 campos de concentración republicanos y de republicanas en nuestro país? Porque no hablamos de las fortunas de una cantidad ingente del poder económico que, si dijimos que no se ha cuestionado prácticamente nada el poder judicial y el poder político y los aparatos policiales del franquismo a la transición, lo que desde luego no se tocó fue el poder económico. Ese mismo poder económico que creció y se sustentó gracias a la dictadura. Y eso no se habla. Yo creo que ahora están saliendo ciertos libros, creo que Acal publicaba el de Franquismo S.A. y había otros que creo que son buenos trabajos que empiezan a abrir un debate fundamental, que es también el del expolio y cómo se debería hacer una auditoría de lo que ha supuesto el expolio, cómo las condenas todavía son firmes. Estamos hablando de que en Alemania las condenas del nazismo se suspendieron. Aquí no, pero no solo estamos hablando de condenas a luchadores por la libertad, estamos hablando de condenas a transexuales, estamos hablando de condenas homosexuales, estamos hablando de una serie de cuestiones donde no ha habido ningún tipo de resarcimiento, aunque sea simbólico. Eso es nuestro país hoy en día y muchas veces lo olvidamos y estas instituciones lo permiten. Por eso el Grupo de Memoria Democrática lo que plantea es llevar esta batalla, esta cuestión, a todas las instituciones donde España tiene algo que decir y donde las instituciones le tienen algo que decir a España. Efectivamente, una reivindicación muy clásica de las víctimas del franquismo, sobre todo de los torturados, es que normalmente ellos proceden de... O sea, los delitos cometidos contra ellos provienen de sus estancias en prisión. Es decir, esta gente, a efectos legales, es delincuente. Delincuentes condenados y amnistiados a posteriori. Es decir, una de las luchas que ellos mantienen es que se dejen de considerar como tales. Sí, sí, delincuentes por luchar por la democracia. Efectivamente. Me estaba acordando de lo vivido en el Pazo de Meirás, ¿no? En el propio Pazo se negociaban las empresas que, en relación con el tema hidroeléctrico, con el que fue después el gran ideólogo del Banco Pastor, ¿no? De Pedro Barrié de la Maza, que compró una vivienda justo al lado de Franco para estar cerca de él, en lo que era la Casa Civil en verano. Ahí se negociaban las grandes empresas del sector eléctrico. Ese sector eléctrico que luego copó todo un mercado y que ahora, pues, por ejemplo, Galicia es deficitaria, ¿no? Pero precisamente porque de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Y ya no solo en eso, sino que en el propio Pazo de Meirás había huertas que exportaban y que trabajaban en materiales robados, precisamente, pues, de tipo de construcción, agrícola, los diezmos todos por el tema de la pesca. Entonces, el lucro que se hizo, pero sobre todo en relación con las empresas, como bien dices, que después serían del IBEX 36, se forjó precisamente en estos lugares, ¿no? Y ahora, por cierto, está a la venta, ¿no? Está a la venta. Y me estoy acordando también de otra cosa que creo que es relevante. En esta Cámara, hace unos meses hemos conseguido parar un acto de la Falange.
La Falange todavía existe, la Falange tiene vigencia legal. Las 13 fundaciones franquistas, que es un caso inaudito porque es el único Estado europeo que mantiene fundaciones de contenido fascista y que realizan apología del fascismo, y hemos conseguido parar un acto de ese tipo. No se consiguió parar el acto de Vox alegando que tenían representación, y ahora, por desgracia, pues los tenemos aquí haciendo apología del fascismo también. De todas formas, cuando hablábamos de lo que han hecho o no han hecho los gobiernos, el Parlamento sí aprobó la Ley de Memoria Histórica, que era un avance con respecto a lo que había antes. Supongo que el problema es a la hora de aplicarlo, que además te tocas con los ayuntamientos, con las comunidades, con un montón de diferentes competencias de cosas. O sea, yo recuerdo ahora en Madrid, por ejemplo, hace un par de años que empezó a intentar cambiarse alguna calle. Se cambiaron, no sé si eran 30 y tantas, pero bueno, fue un follón considerable, ¿no? Claro, pero a ver, el problema no es solo una ley, incluso el propio contenido de la ley, sino también la voluntad política de aplicarse, ¿no? Yo creo que es muy importante ver que el techo de gasto, por ejemplo, de Montoro, todos los ayuntamientos lo tenían que cumplir, ¿eh? Y si no cumplían, te intervenían. Sí. Pero cumplir la ley, una ley que yo creo que tenía muchos déficits y que tiene muchos déficits y que no aborda realmente la necesidad de resarcimiento democrático de nuestro país. Ok, pero el tema de calles, ¿por qué no intervenían los ayuntamientos que no cumplían la ley de memoria histórica y sí para aplicar la austeridad a nuestros ayuntamientos, ¿no? O sea, esa doble vara de medir que se ve también con el cumplimiento de derechos humanos en otras muchas cuestiones, yo creo que es sangrante. Es sangrante sobre todo cuando hay instituciones que hacen directamente apología del franquismo y hacen apología de la dictadura todavía hoy. Estamos hablando de que se sacó a Franco, sí, ok, muy bien, se sacó a Franco. Queipo de Llano, ¿dónde está enterrado? En las Macarenas. ¿Queremos hablar de dónde están, quién está enterrado, por ejemplo, en Alcázar de Toledo? O sea, que son cosas muy simples, que un gobierno en cualquier momento podría efectuar. Preguntémonos por qué cuesta tanto en nuestro país que eso pase. ¿Por qué? Porque sigue perdurando un franquismo después de Franco. Nosotros lo hemos dicho alto y claro, y yo creo que me he hartado de decirlo. El problema no era tanto exhumar a Franco del Valle, sino exhumar al franquismo de nuestras instituciones. Y eso es una cuestión central, porque al final podemos quitar a Franco del Valle y que perdure como un espacio, por ejemplo, de peregrinaje fascista, como un espacio de insulto a las víctimas y como un espacio de apología del franquismo y del fascismo. Hay que resignificar el Valle. Eso es un ejemplo para decir que no solo vale con hacer una medida, sino que hay que hacer una serie de medidas en el conjunto del Estado con una transición que fue deficitaria para que esa transición acabe ya. Acabe ya, porque esto no es una cuestión de heridas del pasado. Sí, los claro, las leyes del Valle, pero ¿cómo se le sacó también? Es decir, bueno, se le sacó poco menos que con honores. No, esto no fue un resarcimiento para nada. Todavía tienen en algunas ciudades muchos de los fascistas, que todavía tienen títulos de distinción. Bueno, yo creo que en no principio se le saca el helicóptero. No. Da igual, ni hay una ministra. En principio las leyes no solamente hay que promulgarlas, hay que cumplirlas, y eso efectivamente es una cuestión de voluntad política, independientemente del presupuesto que también se necesite. Lo que es algo espectacular es que después de 44 años de democracia estemos todavía en esta situación. Es decir, este acto del 20 de noviembre aquí en el Parlamento, claro, ¿a qué venimos? Venimos precisamente a denunciar que 44 años después de la muerte del dictador, después de Franco, hay ese franquismo o su herencia. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, yo no solamente creo que haya instituciones donde el espíritu franquista esté por ahí rondando, yo creo que está en más sitios, incluso en algunos puntos o sectores de la sociedad. Y eso es una cuestión de transformación pedagógica, o sea, se necesita una verdadera política
de garantías de no repetición, y eso es pedagogía pura y dura. Y mientras eso no se realice, pues estaremos todavía denunciando año tras año en el 20N las cosas que todavía suceden en nuestro país. Por tanto, yo espero que la ley de memoria histórica o los cambios políticos que se tengan que realizar vayan no únicamente en la dirección de la simbología, que también es importante, sino también en el tema directo a la justicia y a la pedagogía de todo un país que ha vivido con el franquismo en el tuétano de los huesos, porque no olvidemos que el franquismo triunfó. Y lo que hay que hacer precisamente es una labor muy importante para que el franquismo se vea no como un triunfo, sino como algo absolutamente no perjudicial. Es que nos ha hundido en la miseria durante décadas, no solamente a las víctimas, sino a toda la sociedad española. Eso es muy interesante, ¿no? Porque en otros regímenes fascistas lo que se produjo fue una derrota del fascismo, incluso hay mucho constitucionalismo europeo que nace de esa derrota del fascismo, como puede ser italiano. Bueno, tenemos que terminar ya. Si queréis una intervención final de un minutito, cada una. Hanna. Pues nada, deciros que por nuestra parte, yo no quiero hablar solo por mí misma, sino por la agrupación a la que represento, que es la de Abogados Nuevos de Vigo. Nosotros acabamos de aterrizar en todo esto, como quien dice, pero estamos deseando ponernos a trabajar. Somos un grupo comprometido completamente con esta causa y lo que queremos es no solo terminar con la impunidad de aquellos crímenes que se cometieron durante el franquismo y el tardofranquismo, que siguen todavía sin juzgarse y condenarse, con sus autores fallecidos o no, porque hay muchos que no, sino que además nosotros venimos apreciando que sentencias bastante recientes tienen todavía un tufillo a franquismo, tanto por el lado positivo para el condenado como por el negativo por otro lado, contra el que también queremos luchar. Es decir, no podemos pensar que contra lo que estamos luchando ahora se circunscriba una etapa concreta o como mucho unos años después. Todo lo sucedido durante aquella época ha calado tan hondo en la sociedad española que a día de hoy todavía vemos injusticias a nivel político, a nivel jurídico y a nivel social, contra las cuales nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano, como poseedores de unos conocimientos y de un saber que no todo el mundo tiene y que ponemos a disposición de la justicia y de la reparación para las víctimas. Ana. Pues en estos momentos políticos que además estamos viviendo este posible cambio de gobierno, creo que hay una oportunidad única y de ahí precisamente en los posibles pactos habrá que poner condicionantes también en el tema de memoria histórica democrática, como es la ilegalización de las fundaciones franquistas, como es la devolución del Pazo de Meirás, como es el cumplimiento de la ley de memoria histórica, que si bien no es completa, es un paso, y como es el cumplimiento de las resoluciones internacionales y de los compromisos internacionales y particularmente el tema de la justicia universal. Porque si no, no seremos una verdadera democracia, somos herederos de esa foto que aparece el actual rey en el Pazo de Meirás, con Franco, de la mano, pequeñito, tocándole la cabeza, herederos de eso. Y creo que ya está bien, estos 40 y tantos años después, para dar una imagen nueva y diferente de una verdadera democracia que sea capaz de romper no solo en lo judicial, en lo político, en lo económico y en lo simbólico, pero también en lo emocional, como bien decía Sol, que es la educación. Estamos viendo cómo hay delitos de odio nuevamente y se basan también en que hay un pasado ahí de racismo, de xenofobia, de degradación de lo diferente, de degradación de la plurinacionalidad y, por supuesto, pues esta jornada creo que tiene que ser para clamar contra ese franquismo post-franco y cambiar las cosas. Sol. Bueno, nosotros desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina seguiremos trabajando para que se haga justicia, ya digo, no solamente a las víctimas, sino que hay que reparar a toda una sociedad de las décadas pasadas y del genocidio que aquí se produjo. Vamos a seguir trabajando fuera de España en la querella argentina, vamos a seguir trabajando aquí en los juzgados españoles a través de ayuntamientos también y bueno, hasta ahora pues sobre todo ha habido querellas
por torturas, por desaparecidos en fosas. Los bebés robados vamos a empezar ya también dentro del ámbito de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, CEACUA, a presentar esas querellas y bueno, sin olvidar también que vamos a hacer todo lo posible para poder hacer iniciativas legislativas que se cumplen, no solo que se promulguen, sino leyes que se puedan y que se deban cumplir y a partir de ahí, bueno, nos queda mucho trabajo por delante, pero esperamos conseguirlo y que dentro de muy poco tiempo nos podamos reunir aquí para hacer una jornada donde podamos hablar de la reparación verdadera en términos de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo, no para denunciar lo que todavía pudiera estar ocurriendo. Miguel. Bueno, yo creo que es fundamental dejar de ser una excepción en Europa. Somos el único país que no ha podido juzgar a su dictadura, que no ha podido juzgar a sus crímenes y que no ha podido juzgar a sus criminales. Eso se llama impunidad. Sobre la impunidad, sobre la que se ha construido una democracia deficitaria en nuestro país. Llevamos 44 años democráticos de retraso. Creo que es fundamental entender que hicimos una transición heredera del franquismo y ahora lo que toca es una ruptura democrática. Por eso nosotros entendemos la lucha por la memoria no como una cuestión del pasado, sino como una cuestión política del presente, que no solo afecta a las víctimas, sino que afecta al conjunto de la sociedad y así hay que verlo y así estamos trabajando y yo creo que es una mirada sobre todo para combatir los fantasmas que se vuelven a hacer presentes para que no sean fantasmas otra vez del fascismo en nuestro futuro. Por eso la memoria democrática es la mejor vacuna que tenemos contra eso. Pues muchas gracias Miguel, muchas gracias Sol, Hanna, Ana y muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente edición de Conexión Bruselas, el diario.es desde el Parlamento Europeo. Adiós.